Ahora vamos a darle un giro y la historia nos va a respaldar. Dar miedo es rentable. Me vas a decir por qué va a ser rentable. Pues la razón de su eficacia es que el miedo impulsa a obrar de determinada manera para librarse de las amenazas y de la ansiedad que produce. Por lo tanto, la persona que suscite miedo se apropia hasta cierto punto de la voluntad de la víctima. Ahora, tú amenazas a alguien y le dices que le vas a suspender su recompensa, inmediatamente ahí estás coaccionando, estás provocando un miedo y va a terminar haciendo lo que tú quieras, ¿no? Entonces nos vamos, por eso nos digo, nos vamos a cambiar el enfoque y nos vamos a ir un poco a la historia, ¿no? Ahora, al final de esto, cierras las salidas con ese miedo provocado, lo cual abre la puerta, ya lo veíamos hace rato, al pánico, o la podemos abrir a la depresión, a la desesperanza. Cualquiera de estas, o sea, el que ya habíamos mencionado la angustia, ya habíamos mencionado pánico, ahorita que estamos mencionando depresión y una desesperanza, todos esos son grandes aliados del miedo. Y puedes utilizarlos, y de hecho han sido utilizados, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un animal o una persona se convence de que haga lo que haga, no va a poder cambiar su situación dolorosa en la que esté, o que haga varios intentos y producen efectos imprevisibles, los cuales le afectan y retraen su actuar, va a adoptar una actitud de retirada, sumisión, ¿no? Ante una realidad a la que lo supera. Esto nos va a llevar a lo que les venía comentando, que es la depresión. Ahora, esto lo han utilizado autoridades, lo han utilizado políticos, se ha utilizado en la religión, ¿no? Y también muchas personas lo utilizan en su día a día. Por ejemplo, no vas a amar a quien le temes, pero puedes establecer sin duda un lazo de apego profundo, lo cual hace que se confunda, ¿no? Y pasa mucho en las relaciones de dependencia, ¿no? O codependencia. Ahora, por ejemplo, esta parte de ser temido lo manejó en su tiempo Nicolás Maquiavélico, nos han escuchado, el cual fue un político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano, que influyó de manera decisiva en su pensamiento occidental, ¿no? Hizo muchas misiones diplomáticas y reorganizó el ejército de Florencia, y siempre basado, ¿y por qué se los menciono? Basado en el que el fin justifica los medios, ¿no? Y él pensaba, o más bien lo llevaba a cabo, que el ser temido era mejor que ser amado, ¿no? Y la educación utiliza los mismos mecanismos que el poder. Emplear un castigo, un premio y el cambio de creencias y sentimientos. O sea, si analizamos esto desde la historia, estamos viendo que el miedo es una forma de utilización para que podamos hacer algo o tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos dan miedo las cosas, sino las ideas que tenemos acerca de las cosas. Y eso es muy real, ¿no? Por ejemplo, Ledoux dice que el miedo es indeleble, se conserva en la amígdala y no se borra. Puede ser útil o desastroso, convirtiéndonos en rehenes. Y también se llegó a la conclusión, en todos estos estudios, aparte de la historia, ya hablando ya de los psicólogos, que el miedo se hereda. Y eso está bien interesante. ¿Cómo es que el miedo se hereda? Entonces, tocando el tema de la herencia, estaba leyendo que en 1996 eh, se declaró ya un estudio en el cual genéticamente sí traemos predispuesto cosas del miedo, pero están basadas en la percepción de peligros o amenazas, ¿no? Y esto está basado por nuestros ancestros. Como que sí trae un aprendizaje hereditario, no de todos los miedos, pero también existe la predisposición genética hacia la efectividad negativa, haciéndonos más vulnerables a los estímulos negativos. Aunque viendo a qué vamos con esto, que le hacemos más pinche caso a lo negativo que a lo positivo, desgraciadamente. Entonces, yo te hago una recomendación si eres papá, si nos estás escuchando y eres papá, que una de las principales tareas de los papás en la primera infancia
es ayudar a que tu hijo pueda soportar tensiones cada vez más intensas para que aprenda a regular sus emociones. Es algo que no nos enseñan y que yo creo que sería educación básica, ¿no? A poder regular nuestras emociones. ¿Por qué? Porque los miedos se aprenden como las demás cosas, por un condicionamiento, por una experiencia directa, por imitación o por transmisión de información, ¿no? Lo cual nos hace la expansión del desencadenamiento del miedo. Entonces, es muy importante que tengamos ese tiempo con nuestros hijos, porque al final, y desgraciadamente, nosotros mismos les enseñamos los miedos, nosotros mismos les pasamos nuestros miedos que tenemos, ¿no? Es habitual, es normal, ¿no? Pero lo más interesante sería evitarlo, en vez de perjudicarlos, ayudarlos. Porque la pregunta más interesante sería, ¿cómo se aprende a ser miedoso? Yendo desde mi punto de vista, puede ser por unos sucesos traumáticos, puede ser por sucesos penosos que son repetitivos en nuestro día a día, por el aprendizaje social o por la imitación de los modelos que tenemos enfrente. Y algo que también es muy interesante es la asimilación de mensajes alarmantes que son por educación insistente, ¿no? Ustedes, ¿cuántas veces no hemos visto que le dices a un niño, oye, es que si pisas ahí te vas a caer y si esto y eso? Al final lo termina haciendo, ¿no? Y a lo mejor el condicionamiento que aprende o lo que aprendió es el no, no tanto lo que le va a pasar, sino el no. ¿Y por qué? Porque tenemos la predisposición de enfocarnos en lo negativo. Entonces sí debemos de ser muy inteligentes en cómo demostrarles o cómo hacerlo a que un niño aprenda, soporte tensiones cada vez más intensas, ¿no? Para que pueda regular sus emociones y no le pase lo que a muchos nos está pasando, que nos apoderamos de él, nos apodera el miedo de nosotros y nos detenemos. Entonces se los dejo ahí de tarea. Esta va a ser la primera parte del podcast porque como podrán observar está muy largo, es muy extenso el tema. Entonces lo voy a partir en dos. Nos vemos en la próxima. Que estén bien, cuídense. Entonces ya vimos que puede haber una predisposición genética y también una, un aprendizaje en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Pero bueno, el miedo es una anticipación de un peligro, es una anticipación simbólica de algún daño. Es donde se nos une nuestro campo de percepción con un campo de simbolismo al cual afecta a las emociones. Entonces, una misma cosa puede vivirse como una amenaza o como una oportunidad y va a depender del sujeto, va a depender de sus creencias, va a depender de su desarrollo, dónde se desarrolló, su entorno, etc. Existen dos grandes miedos de la humanidad y no me dejarán mentir, que son la muerte y el caos. Y existen varias formas de afrontarlo. Por ejemplo, el miedo a tomar una postura firme. ¿Qué quiere decir esto? Mantener nuestras propias ideas, expresar nuestras necesidades o sentimientos, reclamar nuestros derechos, rechazar a alguien, reclamar una deuda incluso, expresar algún desacuerdo que tengamos, participar en una protesta o simplemente el miedo a decir no. ¿A quién de ustedes no le pasa muy seguido? Por eso muchas personas a las cuales son buenas para comprar tienen ese pequeño detalle. Y otras personas que son los vendedores saben qué persona te va a decir siempre que no, siempre que sí. ¿Por qué? Porque tienen un miedo. Existe un miedo a una postura firme. Eso es lo que queremos decir aquí. ¿Por qué? Porque podemos provocar cambiar el destino para mantenernos distantes y antipáticos. Entonces, también existe la dificultad de decir adiós. Simplemente es un miedo a tomar una postura por parte de otra. También tenemos, o existe, el miedo a que otra persona cambie la imagen que tiene de mí. ¿Por qué? Porque nos da miedo qué piensan los demás de nosotros. No debería de ser, pero hay muchas personas que se enfocan en esa parte. ¿Qué
va a pensar la otra persona o que cambie su percepción de mí si yo hago tal o tal cosa, ¿no? Porque la vergüenza es un sentimiento terrible que afecta a mi yo y a mis lazos sociales. Entonces ahí es donde entra esa parte en la cual la vergüenza afecta a mi miedo de que otra persona piense diferente de mí, ¿no? ¿Qué pasa con una persona tímida? El tímido no hace porque le da vergüenza. Entonces no actúas por miedo a la vergüenza de qué van a pensar. Entonces hay que ser muy inteligentes en esa parte. No nos debe de importar qué carajos piensen los demás de nosotros. Tenemos que actuar en base a nuestras creencias y en nuestras mejoras. Por eso te invito yo a que leas mucho. Es muy importante que leas porque así vas a crecer como persona. Tienes que crecer tú en tu mente para poder ir evadiendo el miedo. Hay algo muy importante aquí. Muchas veces nos van a incomodar las cosas y eso nos provoca una afectación en nuestras emociones. Nos puede provocar el miedo, nos provoca angustia. Lo que tenemos que hacer es actuar y ir enfrentando esa parte. Ir enfrentando esa parte y ir enfrentando esa parte. ¿Por qué? Decía lo del tímido. Esto deriva de la necesidad que tenemos de proteger nuestro yo social, es decir, la imagen que proyectamos a los demás, pretendiendo alcanzar su reconocimiento y aceptación. Y otro error, cabrón, otro error, porque no nos debe de importar el reconocimiento y la aceptación. Debemos de aceptarnos nosotros y nosotros nos debemos de reconocer. Existe mucho en esta parte la imaginación de determinado suceso y sentimos vergüenza. Pero no es algo real, solamente es una parte anticipada, cual es un antecesor a nuestro miedo, que hace una creación imaginaria, generando una angustia, que es un miedo sin objeto, lo cual nos provoca una vulnerabilidad. Entonces, es muy interesante el hecho de que tenemos que canalizar esa creación imaginaria. Porque al final lo que vamos a originar con todas estas angustias, estos miedos, es generar una profecía que realmente termine por cumplirse. Y lo que queremos evitar es que se cumplan esas creencias imaginarias que albergamos en nuestra mente. Por eso existe una dificultad de controlar las preocupaciones, ¿no? Es el primer aspecto que se puede acercar a una angustia, a una patología, la cual debemos de controlar, ya que el organismo está preparado para actuar, para no actuar. Tiene las dos vertientes. Nosotros decidimos, nosotros tenemos que controlar esa parte, porque el sujeto se enfoca en una angustia, en una inacción, en unos planes que no tienen ni pies ni cabeza, realizando un comportamiento que alivia esa ansiedad. Entonces, ¿qué es más fácil? Salir corriendo, no concluir, no enfrentar, no actuar, porque es un método o un comportamiento en el cual de huida, que le llamamos, cuando presentamos todas estas angustias, estos miedos que les estoy comentando. ¿Por qué? Tenemos bueno, existe o les llaman algunos programas de evitación para evitar el miedo y la angustia, ¿no? Una persona que piensa mucho, una persona que no actúa. Tenemos algunas pasivas que son como la agitación o la activación, dependiendo la persona. Y otra que no diriges tus preocupaciones. No diriges tus preocupaciones realmente hacia dónde van enfocados. Entonces entras en un círculo de preocupación en el cual no puedes salir y no te llevan a ningún lado. Para esto yo la solución que te puedo dar y la más viable, y yo creo que si empiezas a leer y te empiezas a documentar, vas a encontrar que el remedio para poder esto y para hacer tu cambio de creencias es la acción. Te lo he dicho distintamente en todo lo que va del podcast. La conclusión o el remedio está en acción, empezar a caminar. Caminar, 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 aunque sea un paso lento, pero tomar acción de lo que quieres realizar, a lo que te quieres enfrentar, incluso a los miedos. De hecho, si nos enfocamos en los psicólogos o en el psicoanálisis para enfrentar los
miedos patológicos, muchas de las veces es ir enfrentando en dosis pequeñas el miedo patológico que estás presentando, como el que tiene miedo a volar, como el que tiene miedo a salir, ¿no? Son ejemplos y la forma de ir ayudando a esas personas es ir enfrentándote a ellos poco a poco. Por ende, entonces, la solución es en tener acción. Aunque estés incómodo, aunque te estés molesto, aunque no manejes, aunque no tengas dominio, lo más importante es ir enfrentándote paso a paso. Aquí te voy a mencionar algo que dice Albert Ellis y que yo creo que es muy importante basándonos a lo que le estoy recomendando yo. Es actuar, actuar, actuar contra mis ansiedades. Cuanto más acciones aprendas en relación con tus temores, menos tiempo y energía malgastarás obsesionándote con ellos. Entonces, actuar, chavos. Aquí hay que actuar. Hay que enfrentar y hay que ir avanzando. Cada quien va a avanzar a distinto paso. Cada quien va a ir dominando sus miedos, pero el punto real es la acción. Y tienes que cambiar tus creencias. Para eso hay muchas formas. Puedes leer y enfrentar e ir haciendo lo que quieres realizar. Me voy a referir un poco a los miedos patológicos. Algunos ejemplos pueden ser el pánico, algunas fobias, la hipocondría, trastornos obsesivos compulsivos y el estrés postraumático. No nos vamos a adentrar porque es un tema muy extenso, pero son algunos de los miedos patológicos que existen. Y les voy a dar, ya para finalizar, unos consejos contra el miedo. Número 1. Distingue los miedos amigos de los enemigos. ¿Cuáles son los amigos? Los que te advierten, los que te ayudan a prevenir. Los enemigos son los que te disuaden, los que te terminan llevando por el camino de la tranquilidad y quédate quieto y no hagas nada. Entonces tienes que definir cuáles son para poder ver si es un preventivo o no estás realizando nada por un miedo infundado de tus creencias. Otra parte es que tú no eres tu miedo. No te identifiques con él. Abrázalo, agárralo y tómalo. Primero en la identificación tienes que ver que tu miedo es una cosa y tú eres otra. Para acentuar sus diferencias y ver cómo vas a actuar. La siguiente es declárale la guerra a tus miedos enemigos. ¿Cómo? Haciendo. Yo creo que ha quedado bien claro aquí, bien repetitivo. Conoce a tus enemigos y tus aliados. ¿Por qué? Para que puedas interactuar con ellos. Acuérdate que tú alimentas tus falsas creencias. Entonces, tú conociendo cuál es tu enemigo y cuál es tu aliado, vas a poder fortalecerte para poder actuar. No colabores con el enemigo. Acuérdate que el miedo es invasor y todos los invasores te corrompen y te invalidan. Fortalécete, disminuye el peligro y aumenta tus recursos personales. ¿Cómo? Lee, edúcate, lee un libro que te interese, cómo te puede ayudar. Trata de superar tu miedo actuando. Escucha consejos de personas que lo están logrando. Es una gran parte que te puede ayudar. Si quieres ver videos, ve videos, hasta una película. El chiste es que te fortalezcas y vayas disminuyendo ese peligro o ese miedo que te está invadiendo. Háblate tú como si tú fueras el que te está entrenando. Háblate a ti mismo, ayúdate. Rehabilítate tú. Critica tus creencias. Tenemos que ser autocríticos para nuestras personas. Entonces, sé más autocrítico y valida si realmente la creencia o el miedo que estás infundado realmente es válido. Ahora sí que tú descártalo y encáralo. Y algo muy importante. Merleau-Ponty decía que un hombre vale por lo que valen sus relaciones. Por ello, entonces, busca buenos aliados. Es muy importante esa parte. Porque el entorno social, tus amistades, tu familia, va a ayudar mucho a esa parte
en donde tú puedas combatir tus miedos, en donde tú puedas adentrarte, en donde tú puedas crecer y ser una mejor persona el día de mañana. Algo que decía Aristóteles, como dice así: no se puede llamar valiente a quien no siente miedo. Entonces el miedo siempre va a estar ahí. Conclusión: el miedo ahí siempre va a estar. Entonces, nunca lo pongas enfrente, ponlo a un lado, abrázalo, échale unas chelitas y a caminar juntos. Modifica tus falsas creencias. Es la fase principal, modificar tus pensamientos para poder enfrentar tus miedos y irse caminando juntos. Nos vemos en la siguiente entrega.